La siguiente presentación está realizada con la finalidad específica de que ustedes, chicos, sepan y vuelvan a caer en cuenta de lo que son las citas textuales directas e indirectas dentro de las normas APA. Ya yo les he presentado eh, dos PDFs, les coloqué en módulo 7 el manual de APA, la séptima edición. Le he ido presentando más de un camino en relación a las citas textuales directas e indirectas. E incluso también les he colocado y les he dado ejemplos en videos, en ebook, en manuales de cómo se deben presentar las referencias bibliográficas o las referencias de todo trabajo escrito, en especial en estos momentos de nuestra producción escrita final. Yo detengo mi marcha ahorita para grabarles esto exclusivamente, esto para que pueda ser mejor entendido y mejor comprendido. Ok, fíjense, les repito ya lo que les he venido repitiendo en las otras presentaciones, bien sea a nivel visual que usted lo lea o a nivel auditivo que usted me oiga a mí hablarle o exponerle sobre lo que son las normas APA. Ahora, ¿qué son las normas APA? Son las reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación u presentación de un trabajo escrito. ¿Por qué usarlas? Para dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Y se trata de ayudar a los autores, o sea, a usted, para que organice mejor y fácilmente sus textos. ¿Cómo usarlas? Toda la información y datos que usted recolecta y usa en su investigación deben ser citados. Usted no puede plagiar bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto usted puede dar el lujo de ser copia de otro. Usted lo debe citar. Haga las citas dentro del texto con el estilo autor fecha entre paréntesis. Ahí tenemos un ejemplo, debe colocar autor, o sea, el apellido, Méndez, coma, 2008 el año, coma, si es libro, coloca página, si es página web, coloca párrafo, el cual está citando. En este caso es libro, p.20 y cierra el paréntesis. Esto es importante. Al final del trabajo, haga la lista de referencias citadas en el texto y la tiene que ordenar alfabéticamente. De la A a la Z, los autores o los libros o los manuales que usted investigó o del cual usted hizo referencia en las citas dentro de su trabajo escrito, su monografía, su proyecto, su tesis. ¿Cuándo usarlas? Cuando usted realiza un documento escrito producto de una investigación y por lo tanto necesita organizar y presentar sus conocimientos y los de otros autores para apoyar y complementar su trabajo, que es lo que va a hacer usted ahora. Ahora bien, las normas APA, ¿cuáles son los tipos de documentos generalmente usados en sus investigaciones? Tenemos los formatos físicos, que son los diccionarios, las enciclopedias, las tesis, los periódicos, las revistas, los manuales, los informes y los libros. Ahorita se presta mucho a que todo esto esté digitalizado, pero cuando estos libros fueron creados, fueron hechos, fueron pensados en formato físico. Por regla general están digitalizados y en la contraportada de estos libros digitalizados aparece la referencia que usted debe colocar. Recuerde, una cosa es la información que usted debe colocar en las citas textuales, bien sea directas o indirectas, y en la referencia se coloca toda la información en relación a la fuente que usted utilizó. Llámese fuente bibliográfica, que son todos estos, diccionarios, enciclopedias, tesis, libros, fuentes hemerográficas, que son los informes, los manuales, las revistas, los periódicos, y fuentes electrónicas, que son los videos en YouTube, los posts, cualquier entrevista que usted haga, todo lo que sea electrónico.
En relación al formato digital, también tenemos libros, sitios web, bases de datos, revistas y artículos, periódicos, chats, blogs, redes sociales, pizarras electrónicas, imágenes, videos, correos electrónicos, entrevistas, los podcasts, los mensajes de voz, aun cuando ahí no aparezca. Ahora bien, existen dos tipos de citas, las citas textuales directas e indirectas. Yo se los decía a ustedes, se los presentaba más o menos en las primeras semanas del semestre. Y les montaba dos presentaciones al respecto. Esto es un poco recordar lo que ya les he venido diciendo. Existen las citas textuales directas y las citas no textuales. Las citas textuales directas son las cortas. Existen dos: cortas, menos de 40 palabras, y largas, más de 40 palabras. Y las citas no textuales, también reconocidas como citas textuales indirectas o paráfrasis. Las citas textuales directas, cuando se describe un párrafo o palabra textual, palabra por palabra, de algún documento o fuente de información física o electrónica, se cita el autor, la fecha y la página entre paréntesis. Y ya ahorita les voy a dar las especificaciones de cada una de estas citas. Y cuando se hace referencia a lo que alguien escribió, pero no se reproduce exactamente, también se llama paráfrasis. Solo se cita entre paréntesis el autor y la fecha, no la página. Muy bien, citas textuales directas de menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se cierra entre dobles comillas. Ahí tenemos un ejemplo, cita 1 entre doble comillas, porque es lo que voy a copiar textualmente. Y la cita 2, ella afirmó, el efecto placebo desapareció cuando las conductas se estudiaron de esta manera. ¿Ves? Entonces va entre comillas, autor, año y página, autor, año y página. En relación a las citas textuales directas de más de 40 palabras, se coloca el párrafo en un bloque independiente, como ustedes ven aquí, a espacio sencillo, y se omiten las comillas. Se comienza la cita en una nueva línea o renglón a una distancia de 5 espacios, o sea, son 5 espacios, serían 2.5 del margen y 2.5 que usted deja. Como vamos a trabajar en Word, esto va a estar trabajado en lo que se llama la regla del mismo Word. Desde el margen izquierdo, 1.3 centímetros, posición de un nuevo párrafo. Y lo tenemos aquí. Fíjense, Miele encontró lo siguiente. Unos tips. En citas textuales cortas, use comillas dobles. En citas textuales largas, no se use comillas. No use comillas. Use puntos suspensivos para indicar que ha omitido la información en una fuente original para que usted no copie toda la fuente. Use corchetes, no paréntesis, para cerrar información insertada en una cita que no es de la fuente original. De repente usted hay una palabra mal escrita y usted la corrige. Bueno, o sea, se pone entre corchetes. Si desea enfatizar en una palabra o frase, señálelas en cursiva. También se señala en cursiva lo que no es propio del idioma en que usted está haciendo la tesis o el trabajo o la producción escrita. En este caso, usted está haciendo la producción escrita en el idioma español, y si usted va a copiar una palabra de otro idioma, la coloca entre cursiva. Cuando usted hace una cita y el autor original se está basando a su vez en otra cita, no omita esa cita, escríbala exactamente. Estos trabajos no se incluyen en la lista de referencia bibliográfica al penal, solo incluye la información de la cita en la que usted se basa. Por lo menos Sócrates citado por Gabriel García Márquez. ¿Sí? Usted está citando a Sócrates, pero quien citó a Sócrates fue Gabriel García Márquez. ¿Usted qué va a colocar en la referencia? A Gabriel García Márquez. Hay material protegido por las leyes de propiedad intelectual sobre el cual usted debe solicitar permiso por escrito de su autor o editor para poder usar. Hay que ver muy bien los materiales que usted va a usar, si no tienen este tipo de prohibición, y hay que solicitar los permisos pertinentes. Ahora bien, chicos, ¿qué es lo que usted va a hacer en la producción escrita? Yo les voy a presentar a usted en estos momentos 3 párrafos de desarrollo. Los 3 párrafos de desarrollo tienen insertas tanto citas
textuales de menos de 40, de más de 40 y paráfrasis, para que usted más o menos vea cómo tiene que construir los párrafos y apoyar a partir de otros autores. Cuando yo les digo apóyese de otros autores para hacer las ideas secundarias. Entonces, ejemplos de citas textuales directas de menos y de más de 40 palabras con paráfrasis ya insertas en unos párrafos. Lo que debes hacer y presentar tal cual, sin mucho estrés, tal cual. Vemos el primero. Bien, veamos estas tres láminas que vienen a continuación. Normas APA, citas textuales directas e indirectas insertas en párrafo. Fíjense que ahí tienen ustedes un párrafo completo. Fíjense que ahí ustedes en el párrafo tienen una oración, dos oraciones, tres oraciones, cuatro oraciones, cinco oraciones, ¿sí? Fíjense que hablamos de la oración inicial o oración temática, lo que usted vio en la clase de redacción de párrafos. Tenemos luego las tres oraciones que sustentan la oración temática, en este caso estamos hablando de párrafos expositivos, y luego la oración de cierre que se empata con el siguiente párrafo. Fíjense, lo que está en amarillo son una cita textual de menos de 40 palabras que se unen. Fíjense que es importante, voy a poner el resaltador rojo, es importante que ustedes vean, ok. Es importante que ustedes vean, fíjense, cuando hablo de oraciones es punto y seguido, más más la mayúscula. Luego vienen, fíjense ustedes, la cita textual directa de menos de 40, la otra cita textual, la otra cita es una cita textual indirecta o paráfrasis. Y ya luego les voy a ir leyendo cada una de ellas. La otra cita, fíjense, la otra oración está construida con unas palabras claves y la cita textual directa de menos. Y al final del párrafo está la cita textual directa de más de 40 palabras. Fíjense, actualmente la baja competitividad en las escuelas públicas ha desmejorado la calidad educativa estadounidense. Una oración temática clara, precisa, concisa, que me da pie a seguir escribiendo. Entonces, entre las causas, fíjense que hace uso de causa-consecuencia. Entre las causas, Lish 2007 muestra un informe de este mes del Centro de Presupuestos y Prioridades de Políticas encontró que 34 estados están contribuyendo menos fondos por estudiante que antes de los años de recesión. Eso está en el párrafo 7, que es por qué se coloca aquí de esta manera párrafo 7, porque eso está sacado de pantalla de un libro que está en la web, ¿sí? En consecuencia, viene una paráfrasis, en consecuencia, una solución al problema la presenta Harvey, y es por eso hablamos de paráfrasis, apellido, año. Fíjense que aquí es apellido, año, página, porque hace énfasis en el autor. Recapitulo, en consecuencia, coma, fíjense, causa-consecuencia, una solución al problema la presenta Hodgby, asegurando un sistema bien diseñado de cupones daría un incentivo a las escuelas públicas para competir más. Los efectos, fíjense ustedes, causa, consecuencia, consecuencia, los efectos de este método han dado unos buenos resultados que el Comité de Educación del Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que ampliaría los programas de vales de Florida. Esto lo dice, fíjense que aquí se hace énfasis en el texto y por eso se coloca el autor después, Sentinel 2019, párrafo 1. Luego, en cambio, viene la solución. Los efectos de la baja calidad educativa pueden observarse en el siguiente texto. Y fíjense ustedes que estamos hablando de una cita textual directa de más de 40 palabras. Fíjense que es directa, se sale de párrafo, pero se colocan aquí 2.5, esto es 2.5, más los 2.5 del otro lado, ¿sí? Y colocan el sitio donde se saca actualidad, de la revista Actualidad 2011, párrafo 1. Así tal cual es uno de los ejemplos de los párrafos que usted debe construir. Les voy a poner otro ejemplo. Vemos ahora, chicos, el segundo párrafo. Fíjense que estos tres párrafos que te voy a presentar son a modo de ejemplo
a modo de la manera como debería quedar tu producción escrita final. Son aportes, apoyos que te ofrezco para que tengas una idea, una orientación, pero no debes copiarlo textualmente, sino guiarte en su forma final. Estos tres párrafos unidos con el párrafo introductorio que también presento de este ensayo, este, eh, lo uso, el párrafo introductorio lo uso para cuando le explico a ustedes todo lo referente al párrafo introductorio como tal. Eh, el párrafo conclusivo, debes leerte la guía que está en módulo 7 sobre cómo hacer párrafo conclusivo, meditarla, reflexionarla y luego producir el párrafo conclusivo pertinente a lo que es un buen párrafo conclusivo de un ensayo. Este segundo párrafo de desarrollo es otra forma de insertar, y fíjense ustedes, de insertar las citas textuales de menos de 40 y de más de 40 palabras y las paráfrasis. Hay algo que yo quiero dejarte claro, que la cita textual de más de 40 palabras termina el párrafo. No es que usted va a hacer una cita textual de más de 40 palabras y la va a dejar ahí aislada en la producción escrita, no. Según APA, cada párrafo debe tener mínimo 9 líneas, máximo 16 a 20 líneas, mecanografiadas, en Word, ¿sí? Entonces, estos modelos de párrafo de desarrollo es para darte una orientación en este proceso de escritura. Leo. Fíjense, comenzamos la primera oración temática, porque es un párrafo expositivo. El único párrafo argumentativo en el cual vas a hacer uso de la vivencia del párrafo argumentativo es en el párrafo conclusivo, donde tú vas a argumentar, después que expusiste las razones, motivos y circunstancias de tu punto de vista, los expusiste. En el párrafo conclusivo vas a fijar una postura. Como veíamos en la clase sobre redacción de párrafos, es conveniente en cómo te inicias en este proceso de escritura, que siempre coloques la oración temática, oración argumentativa, oración principal al principio del párrafo. Leo. En relación a motivar a los docentes financieramente para disminuir estos porcentajes, conociendo el significado de moral, se puede observar cómo el deseo de dinero y estas se pueden correlacionar en la oración temática. La viene a apoyar con una cita textual directa de menos de 40 palabras, pero fíjate que no es que ahí aparece de una vez la comilla, aparece primero una oración para insertar la cita textual de menos de 40 palabras que se hace a partir del texto, por eso que el autor se escribe después de la cita. Tomando en cuenta lo anterior dicho, el concepto de moral que podría, que podría avalar lo que se ha dicho es el siguiente. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven como modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Esto lo dice Morales en el año 2019 en el párrafo 1 porque es un texto extraído de la web. Usted lo cuenta en pantalla. ¿Sí? Profe, ¿qué página es? Si lo estoy sacando de la web, bueno, cuenta son los párrafos y coloca par.tal. Luego viene una paráfrasis, según lo confirma Enrique y May 2015, una codicia es buena siempre y cuando se sepa moderar para no afectar a otras personas. Un estudio social hecho por PIF, es otra paráfrasis, concluye que el interés propio es importante, pero hay que tener presente los valores y la empatía, pues al acumular más dinero, viene ahora la cita textual de más de 40 palabras, se tiende a ser menos empático. De este modo, en modo de conclusión, fíjense ustedes, en modo de cierre de párrafo para seguir escribiendo en el siguiente párrafo, de este modo, como comenta el escritor Sauder, para explicar el mundo, los economistas tienen que prever si poner precio a una actividad desplazará las normas no mercantiles. Para decidir confiar en los incentivos económicos, necesitamos preguntarnos si esos incentivos pueden corromper actitudes y normas que merecen protegerse.
Y para esta pregunta, razonamiento mercantil debe someterse al razonamiento moral. ¿Mm? Y aquí tenemos la cita textual directa de más de 40 palabras. Vamos al párrafo. Y aquí no hay una cita textual porque es el tercer párrafo y el que sigue es el párrafo conclusivo. Fíjense que aquí ya no se termina con una cita textual de más de 40 palabras. ¿Sí? Y leo, fíjense, la oración temática en relación a lo anterior, o sea, al párrafo que les acabo de leer. Si un docente engaña por beneficio propio, dichos engaños tienen efectos importantes en los estudiantes. Una de las causas de dichos engaños se puede observar en lo dicho por Piff, y estamos hablando de una cita textual indirecta o paráfrasis, donde afirma que mientras más involucrado esté una persona en su trabajo, más propenso es adoptar las costumbres de sus semejantes, sean buenas o malas. Sobre las consecuencias, Levitt y Dudner, 2005, muestran uno de los mayores efectos de esto, y vieron una cita textual directa de menos de 40 palabras. Esos alumnos sufrirían un shock terrible al llegar a séptimo. No fueron ellos quienes aumentaron artificialmente sus calificaciones, probablemente esperaban hacerlo muy bien en séptimo y fracasaron penosamente. Fíjense que estos tres puntos suspensivos es que anteriormente había una oración, solo que no más que hace falta para avalar lo que se está diciendo, copiar esto tal cual como está. Fíjense que ahora se termina con una cita textual directa de menos de 40 palabras, pero previo hace uso de una oración propia. Con respecto a qué profesores son más propensos al engaño, en un estudio escolar analizado se determina que un profesor tramposo tiende a ser más joven y menos cualificado que la media. ¿Por qué Evident, chicos? Porque esto que está aquí, que dice Evident, y lo subrayo, pertenece a estos dos señores que están aquí, y usted no va a repetir, evidentemente no va a repetir Levitt y Dubé 2005, sino que coloca Evident 2005 en la página 34 porque se está hablando del libro directamente. Bien, ahorita son las referencias con las cuales se realizó ese ensayo o producción escrita. Miren ustedes, en orden alfabético, cada uno de los autores que fueron nombrados a lo largo del ensayo, los libros de donde fueron sacados, la página web, si es un libro como tal de donde fue sacado, fíjense que esto es una entrevista, cómo se hace lo de la entrevista, así sucesivamente. Quiero que vean bien esos detalles, chicos, fundamental que los vean muy bien, ¿sí? Y evidentemente que apliquen la normativa de la séptima edición actualizada en el idioma inglés. Aún seguimos con la tercera en el idioma español. Y es fundamental que tengan en cuenta estos detalles. Igual, esa está el manual de la séptima edición. Ya se los coloqué en módulo 7 y les hice el link en anuncios. Igual está colocada la presentación que también le hice el link en anuncios. Ahora a empezar a aplicar las normas APA a tu trabajo de investigación. No lo dejes para el final, ¿eh? Esto ahora se une evidentemente con lo que debes aplicar en el párrafo introductorio y con lo que debes esquematizar en el cuadro esquemático que te voy a explicar en una sección. Nos vemos, éxito en tu trabajo, Dios te bendiga.